Muy buenas tardes. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, acá andamos todos, por lo menos seguimos. Semana corta igual, así que Sí. tranqui. Eso está bueno, por ahí te pone contento. ¿Estoy yo sola conectada? Sí, es raro. No sé por qué también me aparece la pantalla, como que algo cambió. No sé, me aparece re grande. Ahí está Carolina también. No sé por qué me veo así tan. Algo cambió en mí. No sé qué. Bueno, vamos a intentar a ver. Yo toqueteando. Bueno, no sé. Bueno, en fin, me veo como muy gigante, pero bueno, no importa. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con prestaciones médicas y nomenclador nacional, así que vamos a ver un poquito el tema de la interpretación, hay que prestar por ahí un poquito de atención, ¿sí? Y por favor les voy a pedir otra cosa. Tengan a mano una lapicera y un papel o algo para tomar nota, ¿sí? Entonces, en esta clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis del nomenclador nacional desde la definición del mismo, el origen y las funciones también. ¿Sí? Y vamos a ver cómo está conformado, es decir, su estructura. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo toda una división a fines de lograr la interpretación de cada una de las partes de este nomenclador que está designado a cada uno de los componentes y también a cómo realizar la búsqueda y la lectura de las diferentes prácticas, las diferentes consultas, cirugías y todo lo que sea, digamos, necesario para que el administrativo, en este caso de salud, se internalice en este tema de realizar distintas facturaciones, obviamente dentro de todo lo que es el proceso de facturación. ¿Sí? Entonces, comenzando, ahí está, comenzando vamos a definir qué es el nomenclador nacional. En realidad es, digamos, el catálogo, podemos decir, de nombres de técnicas médicas destinadas a el tratamiento de una enfermedad o el tratamiento de una patología. ¿Sí? Ese catálogo no implica la adición de un significado a cada técnica, sino que estaríamos hablando de un diccionario, pero no es en realidad un diccionario. ¿Sí? Tampoco es la descripción de los procedimientos de una práctica, sino estaríamos hablando ahí de un manual, y esto no es un manual. ¿Sí? Entonces, solo vamos a ver el nombre y ciertos aspectos, ¿sí? Ciertos aspectos que individualizan y también valoran a cada una de las prestaciones médicas. Entonces, ¿cuál es el origen de este nombre? ¿Sí? En realidad, en la década del 70 es cuando se sanciona la ley de obras sociales, que es la ley 23.660, y a través de esta ley surge también la sanción de ese nomenclador, ¿sí? Porque en realidad este nomenclador iba a ser utilizado en realidad para el organismo de control de las obras sociales, justamente para que pudiera regular a las mismas, ¿sí? Regular a las mismas con respecto a eh, que estas obras sociales presenten a sus afiliados todas las prácticas y todas las cirugías que entraban dentro de lo que es el programa médico obligatorio. Por eso, a partir de esta ley, es que nace también el nomenclador o se da el origen al nomenclador nacional a partir del instituto que regulaba en ese momento las obras sociales, que era la Dirección Nacional de Obras Sociales, eh, para que puedan cumplir con el objetivo este principal, que era de regular a las mismas y controlarlas para que estén, para que las mismas obras sociales, perdón, presenten todos los servicios que correspondían a sus afiliados. ¿Sí?
Entonces, en el nomenclador, ¿sí? O mejor dicho, cada una de las prestaciones médicas hay que darle un valor, ¿sí? Que corresponde a cada una de las prestaciones. Bien, y hay que asociar procedimientos, hay que asociar pautas relacionadas al tema de la revalorización y la norma de cobertura y la interpretación de estas prestaciones médicas asistenciales, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, si hablamos de las definiciones, ¿sí? Lo que sería nomenclador es una lista o es un catálogo con los nombres de esos términos técnicos, ¿sí? Se originó, como dice ahí, en los años 70, se creó una ley que se llama la Ley de Obras Sociales, que es la 23.660, que establece un impuesto obligatorio, ¿para qué? Para los salarios y delega la administración a los sindicatos. Y también, ¿qué hace? Regula. Regula cómo deben seguir las normas para las obras sociales. ¿Sí? Y se crea lo que es DINO, que es la Dirección Nacional de Obras Sociales, que es la autoridad que se encarga de verificar que la ley, digamos, se cumpla. ¿Sí? Y también tenemos lo que es la Administración Nacional de Seguros de Salud, que es el ANSAL, que es la que se encarga de aplicar las reglas y las sanciones a las obras sociales que no cumplan, digamos, con estas obligaciones. Y también se crea el Instituto Nacional de Obras Sociales, el INOX, que lo que hace es que regula todo el sistema y la administración de los fondos de redistribución, que ayuda a distribuir esos fondos de una manera más justa, podemos decir, a las obras sociales. Entonces, nosotros qué vamos a ver, ¿cuál es la estructura, ¿sí? De lo que sería el nomenclador nacional? ¿Sí? Vamos a comenzar por ahí. ¿Sí? Vamos a comenzar a hablar de la estructura del nomenclador nacional que tenemos que nosotros saber para realizar una prestación médica asistencial. ¿Sí? Pero ¿qué es una prestación médica asistencial? En realidad se define a cualquier prestación médica simple o compleja, digamos, que se realice una persona como parte de un tratamiento médico. Eso sería una prestación médica asistencial. Entonces, nosotros podemos decir que a través de eso, por ejemplo, una internación es una prestación médica simple o puede ser una prestación médica completa. ¿Sí? En realidad podemos hablar, cuando hablamos de una internación, de una prestación como una asistencia simple hacia el paciente. ¿Sí? A ver, ¿cuáles serían los ejemplos de prestaciones simples? En general, y salvo alguna que otra excepción, son las que no se pueden dividir en el tiempo de ejecución. ¿A qué hago referencia? A ver, si un paciente va a una consulta médica, no podemos dejar el paciente en el medio de la consulta médica, sentado en la camilla y yo irme, y cobrarle media consulta. Tengo que hacer la consulta completa. Eso sería una prestación médica asistencial simple, ¿no? ¿Sí? Si el paciente se va a sacar una radiografía, tampoco puedo hacer media práctica. ¿Sí? Tengo que cumplir con todo, tomarle la radiografía, hacerle los rayos X que corresponden, ¿no? Entonces, para que todas esas, digamos, prestaciones que no se pueden dividir, es lo que nosotros vamos a llamar prestaciones médicas simples. ¿Sí? Fíjense ustedes que en lo que es el administrador nacional están representadas todas las prestaciones médicas asistenciales simples, enumeradas según un código único para cada una de ellas, porque obviamente a través de ese código es el cual nosotros la vamos a identificar, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero que quiero que sepan que nuestro nomenclador, ¿sí? Nace en el año 1991, ¿sí? Y está estructurado en realidad con dos secciones. Tenemos lo que es sección principal y la sección secundaria. ¿Sí? Ustedes fíjense que yo les dije que
el nomenclador nace en el año 1991. Y fíjense que con el paso del tiempo no ha sufrido cambios respecto a la estructura. Ha habido otros tipos de cambios que ya lo vamos a ir mencionando un poquito más adelante. Pero con respecto a la estructura, no cambió desde el año 1991. Entonces, en estas secciones principales que ustedes van a ver en el nomenclador, ¿sí? Van a ver que tenemos 4 secciones principales. La primera son las prácticas quirúrgicas, que son todas las que aparecen como primera parte de lo que son las prácticas especializadas, ¿sí? Viene luego, después está la tercera parte, que es lo que son las prácticas odontológicas, y por último vienen todo lo que son las prácticas bioquímicas. Y por otro lado tenemos las secciones secundarias, como nosotros lo llamamos, que tratan en realidad de consultas de distintos aspectos relacionados a las 4 secciones primarias. ¿Sí? Esos aspectos, ¿cuáles son? Las normas particulares de los códigos nomenclados. ¿Sí? Son los instrumentos legales de referencia de cada uno de los códigos y de las prácticas, como las cirugías, el ordenamiento alfabético de localización de los códigos, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Ustedes fíjense que en estas sesiones primarias que yo les nombré antes, se le da en realidad a el grupo, ahí se las vamos a colocar de nuevo, se le da que están agrupadas según el sistema orgánico a tratar, ¿sí? O según la patología o según la especialidad del profesional que realiza cada una de esas prácticas. Y ahí van a ir adoptando cada una para poder clasificarla en lo que es un método, que es el método de decimal posicional de 6 dígitos. O sea, en el nomenclador nacional ustedes van a encontrar, que ya lo vamos a ir viendo, un código. Ese código está formado por 6 números, ¿sí? Que va a representar X práctica. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que en realidad, acá lo vamos a colocar, ahí está, que se ha codificado cada práctica con un número de 6 cifras, en el cual los primeros 2 números, ¿sí? Ustedes acá lo pueden ver, acá por ejemplo 08, ¿sí? Los primeros 2 números representan al grupo de la práctica relacionada con el sistema orgánico a tratar, ¿sí? Después, los 2 segundos grupos, acá digo números, no grupos, bueno, se me fue, 05 en realidad ahí está. El 05 en este caso, la segunda cifra, corresponde al subgrupo dentro del mismo. Y por último, este otro numerito que tenemos aquí, ¿sí? Estas últimas 2 cifras indican la prestación propiamente dicha, ¿sí? De manera particular. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un código de 6 cifras y estamos hablando de las partes de una cirugía que, como vimos, es la primera sección del nomenclador. Entonces acá tenemos el código 08, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es las cirugías del aparato digestivo y el abdomen, ¿sí? Que eso nos indica ese código 08, mientras que las otras 2 cifras, la del medio, nos indica el 05 específicamente, el órgano que se va a intervenir en la cirugía. Y las últimas 2 cifras nos va a indicar cuál es la prestación o cuál es la particularidad o cuál es la denominación de la forma particular de esa cirugía. En este caso, apendicectomía. ¿Sí? Lo mismo sucede con las prácticas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En lo que son las prácticas, tenemos las 2 primeras cifras que nos están indicando el capítulo de la operación, en este caso del aparato digestivo, ¿sí? El 08, ¿a dónde estaba mi mouse? Ahí está.
el 0,8, ¿sí? Aparato digestivo y abdomen, mientras que las dos cifras del medio, en este caso es 0,2, ¿sí? ¿Qué nos está indicando? Igual que el 0,5, ¿qué nos indicaba entonces esta parte? En este caso, el 0,2 significa, como dice aquí, ¿sí? Operación, bueno, acá, operación en el colon y en el recto. ¿Sí? Acá nos está hablando, en realidad, el 0,2, perdón, el 0,5 era operación de colon y recto, el 0,2, operación en la pared del abdomen, peritoneo y retroperitoneo. ¿Sí? Y la última cifra, que acá era 24, ¿sí? Nos habla de una apendicitis, ¿sí? En realidad apendicetomía, ¿sí? Que esa sería la cirugía. Y en el de abajo es 0,3, ¿sí? Que es una hernioplastia, ahí está, no me salía la palabra, ¿sí? Que sería la cirugía que está identificada con ese código. Por supuesto que esto nos sirve para nosotros ubicarnos en el nomenclador, al igual que nos indica qué capítulo y también nos estaría indicando la cirugía, digamos, propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, a ver, en, eh, en lo que es el nomenclador nacional, dijimos, para hacer un resumen, se organiza de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos secciones principales, que son 4, ¿sí? Donde esas secciones se agrupan y se clasifican las prestaciones médicas, y tenemos secciones secundarias que son 3. ¿Bien? Entonces, todo lo que son las prestaciones se agrupan en base a qué? Al sistema orgánico, por ejemplo, el corazón, el pulmón, el riñón, etcétera, la patología, la enfermedad que trata y la especialidad del médico que la realiza. ¿Sí? Y cada presentación se codifica por 6 números. ¿Sí? Los 2 primeros nos indican el grupo de prestaciones relacionadas con un sistema orgánico. Por ejemplo, sistema respiratorio, sistema digestivo, etc. Los siguientes 2 dígitos, qué mala que soy con el mouse, ahí el del medio, ¿sí? Son para qué? Para el subgrupo dentro del mismo grupo. Ejemplo, a ver, si en el primero nos decía sistema respiratorio, puede ser, a ver, problemas, no sé, pulmonares específicos, ¿sí? Y los últimos 2 dígitos identifican que la prestación específica, ¿sí? Una consulta, un examen, una cirugía, etcétera. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a ¿qué? A organizar las prácticas médicas de una forma clara, de una forma ordenada. ¿Sí? Entonces, nosotros lo vamos a encontrar, si ustedes tienen por ahí el nomenclador, uy, se me fue, ahí está. El nomenclador nosotros, a ver, vamos a verlo, esto de los códigos, cómo está organizado, ¿sí? En este nomenclador. Está organizado de la siguiente manera. A ver, tenemos todo lo que es intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Acá tenemos desde el código 01, ¿sí? Al código 13, ¿bien? Que tiene que ver con todas estas intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Que van a estar ordenados por sistema o por aparato, ¿sí? Que va desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Por eso empezamos con sistema nervioso, ¿sí? Y terminamos en la piel, en los tejidos subyacentes, ¿sí? Entonces, abarca todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso
y los códigos estarían desde el 0001, ¿sí? Ustedes acá lo pueden ver, a ver dónde está mi mouse, acá, desde el 0001, ¿sí? En este caso al 01, 0801. Todo eso sería sistema nervioso, ¿sí? Luego tenemos lo que es aparato de la visión, que va desde el código 020101 al código 020907, ¿sí? Y así sucesivamente. Otorrinolaringología, después tenemos endocrinología, cirugías torácicas, cirugías de mama, cardiovasculares, aparato digestivo, sistema linfático, urología, ginecología, traumatología y todo lo que sería cirugía en la piel y los tejidos subyacentes. ¿Sí? Bien, entonces va a ir ordenado, acuérdense, de cabeza a pie esos códigos. Y por supuesto, los capítulos dentro de este nomenclado nacional, tenemos todo lo que es luego las cirugías del aparato digestivo, del aparato, como le dije, linfático, del sistema, perdón, linfático, urología, ginecología, traumatología, cirugía de la piel, tejido subyacente, tejido subcutáneo, ¿sí? Entonces, en esta primera parte tenemos todo lo que son intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Que es la primera sección de las 4 secciones que tiene el nomenclador, ¿sí? Lo que sigue, o la sección, mejor dicho, que sigue, tiene que ver con todo lo que son las prácticas especializadas, que en realidad viene ordenado de la A a la Z, ¿sí? Por orden alfabético, todo lo que es entonces prácticas especializadas viene ordenado por orden alfabético, ¿sí? Comienza con, sí es un montón. Pero, a ver, la idea no es, Erika, que ustedes se sepan de memoria el nomenclador, sino que sepan interpretar el nomenclador, ¿sí? Todo lo que son prácticas especializadas va desde el código 14, ¿sí? Porque el 13 era el último código, ¿sí? De todo lo que eran cirugías. Entonces, acá en las prácticas comenzamos con el 14. Y va en orden alfabético hasta, en este caso, el 38. ¿Sí? En realidad no es el 38, en realidad, perdón, yo me equivoqué, es el 43 acá, acá, ¿sí? Porque es lo anterior más esto. Bien, nosotros vamos a ir de a poco, voy a ir para el otro lado primero. Ahí está. Pues se ve que no me entraba todo junto y lo puse del otro lado. En realidad es hasta el 43, perdón, ¿sí? Que eso tiene que ver todo con lo que es prácticas especializadas. Entonces, acá tenemos el primer par de números dentro del código, de 6 números, que tiene que ver con todo lo que sería, aquí en el primero, alergia. ¿Sí? Entonces, tenemos el código, va desde el 140101 al 140104. Y así sucesivamente hasta llegar a la última de las prácticas especializadas, que sería, como les dije antes, hasta la 43. Hasta la 43. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Que son las prestaciones, el último, prestaciones sanatoriales eh, perdón, y de enfermería. ¿Sí? Bien, que ya lo vamos a analizar en las clases que queda, cuál es la manera específica. Luego de eso viene todo lo que es prácticas, aquí
odontológicas, ¿sí? Bien, que son prácticas específicas de odontología que empiezan desde lo que es el 01 nuevamente, ¿sí? Aquí lo tenemos 01, el código, bien, hasta el código aquí 10. ¿Bien? Ustedes acá van a ver, ¿sí?, que solamente en este código muchas veces hay 2 números, nada más, no hay 6, ¿sí? 0101 al 0104. ¿Y por qué? Ya vamos a hablar por qué la parte de odontología entonces tiene solamente 4 números y no 6. ¿Sí? Y por último tenemos todo lo que son las prácticas bioquímicas, ¿sí? Las prácticas bioquímicas en donde tenemos de alta complejidad por un lado y de baja complejidad por el otro, ¿sí? Que va desde el código 66, o es mejor dicho el código 66, desde el código 660001 a el código 6611, perdón, 95, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que le quería mostrar? Que en realidad esas son las 4 secciones con las que cuenta el nomenclador nacional, ¿sí? Entonces teníamos todo lo que es las cirugías primero, luego venía todo lo que son las prácticas especializadas, luego son las prácticas odontológicas y por último lo que son las prácticas bioquímicas. ¿Sí? Bien. Ahora, no todas las, sí, ahí está, no todas las prestaciones médicas, ¿sí?, tienen la misma estructura de costo, ¿sí? Algunas solo tienen honorarios, como por ejemplo son las consultas. Hay otras que tienen gastos, como son por ejemplo las internaciones, que ya lo vamos a ver. Y en algunos casos, ¿sí?, en algunos casos tienen tanto honorarios como gastos, ¿sí? Que eso va a ser necesario para calcular el valor total de la prestación, que después lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Entonces, luego de eso, ¿qué viene? Vienen las secciones secundarias, que yo se las nombré, que en realidad dijimos que es para hacer aclaraciones y respaldar la información de las 4 secciones primarias. Esas secciones, secundarias son las normas, los instrumentos legales y el índice alfabético. ¿Sí? Entonces, ahí, en este nomenclador, nosotros podemos conseguir todo respecto al contenido justamente de estas normas, de todo lo que serían los instrumentos legales y lo que sería el orden alfabético. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Fíjense que ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Ahí lo tienen para hacerle un print de pantalla o para anotarlo. Después de igual manera también se lo subo al campus virtual para que lo tengan. Vamos a hacer un resumen de cómo lo vamos a fraccionar a los fines de ver lo que vamos a trabajar nosotros más adelante y veremos todo lo que es, primero, intervenciones quirúrgicas, ¿sí?, que como les dije es desde el capítulo 1 al capítulo 13, ordenado de la cabeza a los pies, ¿sí? Luego tenemos lo que son las prácticas especializadas, donde en realidad las prácticas propiamente dichas están ordenadas en orden alfabético, que va desde el 14 al 36, ¿sí? Porque luego tenemos otros tipos de prácticas en donde ya tenemos asistencia o internaciones, que no significa que nosotros no vayamos a verlas, sino que son prácticas especializadas en cuanto a ciertos estudios que no tienen que ver
con el tema de la facturación de internaciones asistenciales, en realidad en consultas internas o en domicilios, y luego tenemos todo lo que tiene que ver con análisis clínico, ¿sí? Nosotros no vamos a ver las prácticas odontológicas, sí vamos a ver todo lo que tiene que ver con análisis clínico, que va desde el 001 al 999, también ordenado de la A a la Z, ¿sí? Por orden numérico, es decir, va ordenado de manera alfanumérica, ¿sí? Que ya lo vamos a ver también, por supuesto, en la práctica, ¿sí? Entonces, ahora sí, entramos a algo sumamente importante. Vamos a fraccionar el nomenclador, ¿sí? Con una división arancelaria, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer un estudio mucho más específico y poder interpretar justamente cómo se va a tomar los gastos y los honorarios en el nomenclador a la hora de que el administrativo tenga que hacer el inicio del proceso de facturación. ¿Sí? ¿Bien? Ustedes van a ver que yo después les voy a mostrar la página del nomenclador. Si ustedes lo tienen ahí a mano, lo pueden ir mirando. En las páginas del nomenclador van a ver que van a encontrar una columna que dice horarios y otra que dice gastos, ¿sí? Que tienen que ver con intervenciones, en este caso quirúrgicas o prácticas especializadas o análisis clínico. ¿Sí? Ustedes van a encontrar entonces que los honorarios, ¿sí? O mejor dicho, en las consultas médicas, ¿sí? Van a encontrar honorarios. Y en lo que son gastos, lo van a encontrar, por ejemplo, en una práctica de enfermería, en una curación, en una cirugía, como le dije anteriormente. ¿Sí? En algunos casos, entonces, van a encontrar solamente honorarios, perdón, en otras van a encontrar solamente gastos, y en otras van a encontrar ambos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a la parte más de prestar más atención, dijo uno. ¿Sí? Acá comenzamos con lo que es prácticas especializadas, que es la primera parte del nomenclador, ¿sí? Que comienza del código 14, para que lo busquen, ¿sí? O capítulo, mejor dicho, 14, si lo quieren buscar. Nosotros lo que dijimos es que en la primera columna del nomenclador, ¿sí? Ustedes, si se ponen a mirarlo, ¿sí? Tienen esta primera columna, que es donde está el mouse acá, ¿sí? Esta primera columna que ven acá, ¿sí? Ahí están los códigos. Esta columna de códigos, ¿qué nos va a identificar? Nos va a identificar en qué capítulo estamos, ¿sí? ¿A qué sistema pertenece? Por ejemplo, sistema nervioso, cardiovascular, sistema digestivo, ¿sí? Y también puede decirnos esta primera columna a qué grupo de prácticas, ¿sí? Estamos nosotros. En el grupo este del capítulo 14, ¿sí? Que ustedes les puse acá como ejemplo, ¿sí? Viene una segunda columna que nos va a dar que la descripción, ¿sí? La descripción de la práctica. ¿Bien?
acá nos da justamente la descripción de alergia. ¿Sí? Después ustedes van a ver aquí, bueno, no se ve tanto, y eso que le puse uno bien grande. Aquí ustedes van a encontrar un recuadrito, que yo se los voy a hacer con verde, ahí, ¿sí? Que dice unidades. Y dentro de esas unidades, que sería esta primera aquí, vamos a hacerlo con una flechita. A ver si encontramos una flechita para hacer. A ver, acá encontré una flechita. Bien, acá. Ahí, unidades. ¿Sí? Y dentro de esas unidades tenemos honorarios, que como les dije recién, y también tenemos gastos. ¿Sí? Que gastos sería ya la quinta columna. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta columna. ¿Sí? Bien. Entonces, en lo que sería, contando de acá para allá, ¿sí? Contando desde las unidades para atrás, toda esta partecita. ¿Sí? A ver, nosotros vamos a tener que sumar, en este caso, los honorarios y los gastos, y nos va a dar el total de la práctica. ¿Sí? Y la última sesión puede ser que esa práctica tenga un coseguro. ¿Sí? Cuando nosotros debemos abonar algo extra, como le digo yo. ¿Sí? Quería contarles un poquito que esta estructura, ¿sí? De nomenclador, en realidad, el último fue en el año 2017, y los valores que nosotros vemos acá, ¿sí? Con respecto a, por ejemplo, las unidades de honorarios y de gastos, que también lo vamos a analizar, data del año 1991, de marzo de 1991. ¿Sí? Quiero que sepan algo, las unidades de ese numerito que se encuentra ahí, al lado de la U, al lado de la U, que en este caso es 15, ¿sí? Ese numerito no cambió, ¿sí? Lo que sí cambió, y va a cambiar porque cambia cada tanto, es lo que sería, a ver, el gasto, ¿sí? Pero quiero decirles algo, a ver. Nosotros tenemos que ver siempre esa tercera columna de honorarios, ¿sí? Que tiene dos valores en realidad por renglón. El valor de arriba, ¿sí? El valor de arriba corresponde a la cantidad de unidades, ¿sí? Cantidad de unidades que en este caso sería 15, que en realidad, ¿sí? Se denomina galeno. ¿Sí? El galeno viene a ser como el jus de los abogados. Vendría a ser el valor por unidad de una prestación médica, que en este caso viene de los abogados. ¿Sí? Es una prestación en el derecho. ¿Sí? Son horarios, honorarios, la tengo con horarios nomás, que sí o sí deben recibir. Luego viene la columna de gastos, como dijimos, aquí, gastos.
gastos. Bueno, para el otro lado de la flecha, bueno, no importa. Gastos. Bien, tenemos la columna de gastos, que acá en este caso tendríamos 25, ¿sí? 25 unidades en los gastos, ¿sí? Y ustedes fíjense que justamente aquí, voy a agarrar acá, justamente ahí, en la práctica, dice OG, OG. ¿Qué significará OG? OG significa otros gastos. ¿Sí? Porque en una práctica, por ejemplo, especializada en este caso de alergias, son varios los gastos. ¿Sí? Podemos encontrar, a ver, no sé, en otros gastos, todo lo que es el papel, a ver, ¿cómo decir? El papel que se utiliza en una ecografía, otros gastos tiene que ver, a ver, con la parte de radiología, gastos radiológicos, sí, gastos quirúrgicos, gasas, apósitos, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con otros gastos. ¿Sí? Como se trata de alergia, tenemos otros gastos. ¿Sí? Entonces, dijimos que el numerito de arriba representa las unidades. ¿Sí? Y abajo tenemos otro numerito. Ese numerito representa el valor de esas unidades. ¿Sí? De estas 15 unidades. ¿Cuánto vale cada una de las unidades? 2,48. ¿Sí? Es decir, la partecita de acá abajo representa el valor unitario, ya sea de los honorarios o de los gastos del año 1991. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que se va a ir actualizando? No las unidades, sino esto de acá abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el valor de la unidad de honorarios de hoy no es la misma que del año 1991, más con un país con inflación como es el nuestro. Entonces, lo que nunca va a cambiar, y quiero que ustedes lo sepan siempre y lo tengan siempre en cuenta, las unidades no va a cambiar. ¿Sí? Sí, lo que va a cambiar es obviamente el valor de esa unidad. ¿Sí? Va a ir cambiando año tras año, mes tras mes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no va a cambiar? En las unidades. Las unidades no va a variar. Sí se va a actualizar el precio de esas unidades. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a ver ahora cómo hacer los cálculos. ¿Sí? Ahí se ve un poco más grande porque antes no veía. Ahí está. Yo me acordaba que había puesto uno más grande. Ahora vamos a ver entonces cómo se hacen los cálculos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso vamos a facturar el código 140101. ¿Sí? Que es la testificación total de una práctica especializada de alergia. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a realizar el cálculo para la facturación? ¿Sí? Acá nos dice que la unidad de horarios tenemos nosotros 15. ¿Sí? Acuérdense que la unidad de honorarios es el galeno, mientras que la unidad de gastos tenemos 25.
¿Sí? Nosotros acuérdense que nos remitimos al galeno del año 1991, que valía, y esto quiero que lo anoten, ¿sí? El galeno, ¿qué era el galeno? Gastos honorarios. Porque yo ahora más me voy a referir a galenos. Son los honorarios. ¿Sí? El galeno son los honorarios y quiero que lo anoten porque esto nos va a servir para hacer el cálculo. Entonces, si nosotros nos remitimos a lo que valía el galeno en el año 1991, el mismo valía 0,2326. ¿Sí? Bien, entonces valía 0,2326 la unidad de galeno, mientras que la unidad de otros gastos valía 0,1226. ¿Ok? Nosotros qué vamos a hacer primero, vamos a resolver primero los honorarios. Entonces, ahí dice que la práctica, ¿sí? Son 15 unidades de galeno. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 15 por 0,2326, que nos da un total, aquí abajo lo tenemos, que nos da un total de 3,489, es decir, 3,49. ¿Sí? Se pagaba 3,49 en el año 1991. Con el dólar 1 a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, 3,49 corresponde a los honorarios. ¿Sí? Entonces, como le dije antes, el nomenclador hoy obviamente que sigue con la unidad esta de 15, ¿sí? Que en ese momento valía el galeno 0,2326, ¿sí? La unidad nunca cambia, lo que cambian los de abajo. ¿Sí? Luego tenemos en gastos 25 unidades, ¿sí? Por el valor de otro que en ese momento era 0,1226, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? 25 por 0,1226 y tenemos un total de 0,65, es decir, perdón, 3,065, perdón, que es igual a 3,07. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos con todo eso? Lo tenemos que sumar. 3,49 más 3,07, ¿no? Y nos va a dar un total de 6, en este caso 6,55. ¿Sí? Que eso sería el total de la práctica. Pero en este caso le tenemos que sumar también el coseguro. ¿Sí? Que el coseguro era 50 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿en cuánto nos va a quedar el total? $56,55. ¿Sí? Eso es lo que se paga de la práctica. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, 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 me gusta. Pues por ahí sé que es medio confuso, pero vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Entonces,
el nomenclador nacional, que en realidad está expresado en unidades, ¿sí? Que es lo que vimos, unidades de honorarios y unidades de gastos, que según sea el capítulo en que nosotros lo vamos a encontrar, van a ser también otros gastos, como son los gastos radiológicos, los gastos quirúrgicos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero definamos qué es un honorario. Lo tengo con horario, no sé por qué la tengo mal con el horario hoy. Honorario. Que el honorario es en realidad, o se supone, que nada se hace gratis, ¿no? En esta vida. ¿Sí? Por lo tanto, que las diferentes entidades que realizan una práctica necesitan obviamente una retribución, ¿sí? Por su participación o por lo que sea. ¿Sí? Bien, entonces, por sus habilidades y su conocimiento, el profesional va a recibir una retribución, que eso sería los, y ahí puse horarios. La tengo con horario, lo voy a cambiar porque me voy a confundir yo. O no, ahí lo cambiamos. O no horario. A ver si lo puse bien porque hoy estoy. Ay, ¿por qué no me aparece? Ore, o. A ver ahí. No, no me aparece. Lo cambié, no me aparece. A ver, un segundo. Pues la tengo con los horarios, no sé por qué la tengo con los horarios hoy. Honorario. A ver, ahí se aparece. Bueno, me lo toma de esa manera. Bueno, no importa, no pasa nada. Después lo corregimos. La tengo con los horarios. No, no sé por qué. Entonces, a ver. El honorario. No, no, pues ya me puse nerviosa, Erika, no me importa. El honorario tiene que ver con que la persona que nos atiende es una persona que es idónea, una persona que está preparada, que está capacitada, que tiene los conocimientos y necesita una retribución por eso mismo. Mientras que los gastos, ¿a qué se denomina gastos en realidad? A todo el costo asociado a la realización de una práctica. ¿Sí? Bien, el papel, como les dije, a ver, que se utiliza cuando se hace una ecografía. ¿Sí? El gel que se utiliza cuando se hace una ecografía. ¿Sí? Todo eso son gastos. Tiene que ver con el insumo para, por ejemplo, mantener la habitación donde hay un paciente internado en un sanatorio. Eso también se denomina gastos. Las placas que se utilizan para hacer una radiografía, eso también es un gasto. ¿Sí? El material de contraste, ahí está, también es un gasto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de honorarios, vamos a hablar específicamente de lo que cobraría el profesional para realizar una práctica o para realizar una consulta. ¿Sí? Y gastos, podemos decir que serían los gastos que podría tener un médico, ¿sí? Por ejemplo, en una situación de una cirugía, serían los gastos de apósito, de desinfectantes, de barbijos, de batas, de gorro, bueno, todo eso es un gasto. Y que la institución obviamente recupere esos gastos a través de la obra social, ¿sí? Pero no siempre lo vamos a ver en las prácticas quirúrgicas, ¿sí? Las prácticas quirúrgicas siempre, siempre, siempre vamos a tener honorarios y vamos a tener gastos. ¿Sí? Ahora, yo les había nombrado galeno también. ¿Sí?
que es lo que nosotros encontrábamos como la unidad que representa la práctica, o mejor dicho, la intervención de los profesionales para identificar, por ejemplo, sus honorarios. ¿Sí? El galeno es donde en realidad se establece el monto para valorizar los honorarios justamente de ese médico. ¿Sí? El galeno va a variar de acuerdo a la obra social. ¿Sí? Y ese valor del galeno también lo va a establecer cada institución con la obra social. ¿Sí? Y va a cambiar según la oferta y va a cambiar según la demanda. Por eso es que el nomenclador nacional nosotros nos manejamos con valores del año 1991 en cuanto al galeno y en cuanto a los gastos. ¿Sí? Porque imagínense si hubiese un nomenclador por cada obra social, que todas tienen diferentes valores del galeno. Habría un montón de nomencladores en circulación. Pero lo que la obra social no cambia nunca son las unidades. Las unidades de galeno o las unidades de gastos. Eso no va a cambiar nunca. ¿Sí? Lo que sí va a cambiar es el valor del galeno y el valor de los gastos. ¿Sí? Bien, lo que no va a cambiar nunca, y lo vuelvo a repetir, y que va a ser siempre lo mismo, es las unidades. ¿Sí? Bien, las unidades van a ser siempre las mismas. Entonces, cada administrativo tendrá en la institución donde trabajen la información del galeno y el valor de los gastos para poder facturar en ese caso. Eso que dice, ustedes muy tranquilo, va a depender también de la obra social, de la prepaga y demás que tenga el paciente. ¿Sí? Bien. Ahí también, bueno, le dije un poquito de historia que la vamos a pasar porque si no, no vamos a terminar más. Hoy tengo una clase larga y ya veo que ya son las 6. Bueno, no importa, lo vamos a terminar igual. Después quien se tenga que retirar puede ver la partecita grabada. Nosotros dijimos y hemos mencionado las unidades dentro de lo que es el nomenclador. ¿Qué es la unidad? Nos referimos justamente a que es la mínima cuantificación con la que se mide la complejidad del costo de una prestación médica, independientemente de su valor monetario actual, ¿sí? dentro del ámbito de salud. Por eso decimos que la unidad es lo que no va a cambiar en distintos nomencladores, incluso con el tiempo. Lo que sí va a cambiar es el valor del galeno. ¿Sí? Vamos a ir viendo también diferentes unidades arancelarias a medida que avancemos. ¿Sí? Por supuesto que esas unidades arancelarias, que incluso son las que están impresas en los cálculos del nomenclador, data, como les dije, del año 1991, que nosotros ya vimos como ejemplo del galeno, ¿sí? El ejemplo 0,2326, que son otros gastos que vimos en la parte de alergia, y lo vamos a ver también en otras prácticas, que el nomenclador o bueno, el nomenclador figura con las siglas OG, ¿sí? Otros gastos que vale 0,1226. Luego tenemos todo lo que son los gastos radiológicos, que figuran con las siglas GR, que tiene un valor de 0,3496. Después están todo lo que son los gastos quirúrgicos, que lo encontramos con las siglas GQ, que tiene un valor de 0,4927. Después tenemos todo lo que es, todo lo que sería, a ver qué sería, pensión, sí, gasto de pensión o unidades de pensión, que nosotros vamos a encontrar con las siglas GP
o con las siglas también UP, ¿sí? Que tiene un valor de 0,5634. Después están todo lo que son los gastos bioquímicos, que lo encontramos con las siglas GB, que tiene un valor de 0,9702. Y por último tenemos todo lo que son los honorarios bioquímicos, que lo encontramos con las siglas HB, que tiene un valor de 0,1315. Eso, las unidades arancelarias, por favor, háganle un print de pantalla. ¿Sí? Ahora sí. Ahora vamos a la parte importante. ¿Sí? Vamos a pasar a la consulta médica. ¿Sí? Nosotros acá estamos en el capítulo que tiene que ver con la consulta en consultorio, ¿sí? Domiciliario e internación. ¿Sí? Ustedes acuérdense que nosotros cuando hablamos de las prácticas especializadas, lo tenemos hasta el capítulo 36, ¿sí? Y luego varía la asistencia donde habíamos visto internaciones, consultorios, prestaciones. Bueno, acá estamos en el capítulo 42, ¿sí? Que tiene que ver con la asistencia en consultorios, domicilio e internaciones. Bien, entonces acá nosotros vamos a ver que tenemos el código 42, ¿sí? Que es el primero que ustedes van a encontrar aquí. ¿Sí? El 42. ¿Sí? En el primero tenemos lo que es código 4201, que habla de consulta en consultorio, que eso sería la descripción que tenemos en el código, ¿sí? Luego tenemos lo que son los honorarios, aquí. Luego tenemos los gastos, y luego tenemos el total, y luego tenemos el coseguro. ¿Bien? Entonces, descripción, consulta en consultorio. ¿Sí? Fíjense que gastos no hay, pero sí hay honorarios. Y sí hay coseguro. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, bueno, pero ustedes me pueden decir, bueno, pero profe, a ver, en el consultorio, el bajalengua, ¿no sería un gasto? Sí, sería un gasto, pero, por ejemplo, el bajalengua va a cargo del médico. ¿Sí? El tensiómetro, si se rompe, el médico no me va a cobrar a mí el tensiómetro, obviamente. ¿Sí? Si se rompe el termómetro, no me cobra el termómetro. Entonces, ustedes fíjense en acá, vamos a lo más, a la práctica. Tenemos unidades 10, ¿sí? 10 unidades de honorarios, ¿sí? Que obviamente multiplicado por el valor que nosotros habíamos establecido anteriormente, nos da 2,33. Acuérdense que ese valor es del año 91. ¿Sí? Y también vamos a notar, o van a notar ustedes, que hay distintas aclaraciones respecto a las consultas. ¿Sí? A ver, fíjense que hay más códigos de consultas a domicilio o a consultorio, que ya lo vamos a ver más adelante, que están acompañadas con una letra, que yo acá se las marqué en verde, con la letra A o por la letra B. ¿Sí? Fíjense que acá arriba tenemos aclaraciones. A, B, C, D. ¿Sí? En esas aclaraciones, que es un texto, ¿sí? Que está retirado de lo que es el programa médico obligatorio, en donde los aranceles, ¿sí? Para las visitas en el código, en este caso 420101,
y también en el código 420203, corresponden dentro de un radio urbano, ¿sí? Fuera de ese radio urbano se va a facturar un adicional que está contemplado por el código 420202, ¿sí? Que lo tienen todo en la aclaración arriba, ¿sí? Entonces, dijimos que los honorarios, el total era 2,33, ¿sí? Pero a esto le tenemos que sumar el coseguro, ¿sí? El coseguro por consulta en el consultorio del año 2017, ¿sí? Que fue una resolución del Ministerio de Salud, en este caso es 80 pesos. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar el total? 82,33. Es muy fácil y es muy simple, ¿sí? Ahora, pasamos a otra parte. Por ejemplo, a ver, con pelo. Ahí está. Bien. Ya sabemos que si se le agrega la letra C a lo que sería la consulta, todo lo que sería consultas pediátricas, se le agrega la letra C, ¿sí? La letra A todo lo que tiene que ver con la parte ginecológica, la letra E, acá está la letra E, con todas aquellas consultas en consultorios que tienen que ver con médicos especialistas, donde se le cobra un coseguro, ustedes van a ver acá, de 150 pesos. ¿Sí? Todos los especialistas cobran un coseguro de 150 pesos en el año 2017, ¿no? ¿Sí? También vamos a ver consultas en domicilio que ya los números del medio corresponden a otros, que sería, por ejemplo, 4202, ¿sí? Acá comenzando por lo que sería 4202, porque se trata de consultas en domicilio, ¿sí? Y también tenemos una serie de números, de letras, perdón, que lo acompañan, ¿sí? Cuando son diurnas, cuando son también nocturnas, a domicilio, ¿sí? Tienen diferentes. Y se procede de la misma manera. La columna de honorarios en el primer renglón, ¿sí? La columna de honorarios en el primer renglón, que viene a ser las unidades de galeno, por ejemplo, acá en lo que es consulta domiciliaria, donde está acá, tenemos 12 unidades de galeno, ¿sí? No lleva gastos, ahí vemos que no hay gastos, ¿sí? Y no hay coseguro tampoco. ¿Bien? Entonces, solo lo que se abona es, bueno, ahí está, honorarios en la consulta domiciliaria. ¿Sí? Bien, ahora seguimos con la última partecita, que también es importante. Ya igual la clase que viene vamos a seguir con esto, quédense tranquila. Quería decirles que ustedes también van a ver que con el tiempo se fueron agregando otros u otras prácticas especializadas que eran reconocidas por el programa médico obligatorio y por ende las obras sociales debían cubrirlo. Lo que pasa es que si bien la obra social debía cubrirla, todavía no están aranceladas dentro del nomenclador. ¿Sí? Bien, entonces ustedes van a encontrar dentro del nomenclador que hay distintas prácticas como estas,
que no tienen horarios, que no tienen honorarios, que no tienen gastos. ¿Sí? Y dice un código que está dentro del programa. Entonces, la institución, ¿qué va a hacer? Le envía a la obra social un presupuesto. ¿De cuál va a ser el costo de esa práctica? Que todavía no está arancelado en el programa médico obligatorio. Entonces, la institución le dice a la obra social, nosotros por esa práctica vamos a cobrar tanto a la obra social. ¿Qué hace la obra social? Decide si sí o no. Si dice que no, la obra social tiene que buscar otra institución que le brinde la cobertura a ese paciente. ¿Sí? Y esto de buscar otra institución, eso cuenta por pura y exclusivamente a cargo de la obra social. ¿Sí? No está arancelado en el nomenclador. Obviamente, la obra social, ¿qué va a hacer? Va a elegir a aquel prestador, obviamente que le cobre más barato, por esa prestación que debe brindarle a ese afiliado. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que sería el programa médico obligatorio, pero dentro del nomenclador todavía no está arancelado. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy una obra social. Tengo que brindarle una determinada práctica a un afiliado que no está arancelada. ¿Qué voy a hacer? Voy a averiguar yo como obra social diferentes instituciones. La institución que me cobre más barato seguramente es la que voy a enviar a ese afiliado para que se realice esa práctica. ¿Sí? Lo que sí, no se lo puede dejar al afiliado sin la cobertura. Pero sí yo como obra social puedo buscar al prestador que me cobre menos por esa prestación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esas normas se utilizan para calcular correctamente los honorarios y los gastos en situaciones quirúrgicas, según el tipo de procedimiento, según el número de intervenciones, según la complejidad, si se realiza en horarios especiales o fuera de lo común, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, les tenía preparado que se los voy a compartir, total, 2 minutos más, 2 minutos menos, a donde está acá. Es lo siguiente, ¿sí? Algunos conceptos. Cuando nosotros hablamos de códigos, ¿sí? Por ejemplo, la consulta domiciliaria tiene códigos, diferentes tipos de códigos. Hay que saber diferenciar, ¿sí? Porque ustedes van a ver que pertenece ese código pertenece a una situación o una circunstancia por la cual está atravesando ese paciente. Por ejemplo, si hablamos de un código rojo. Si nosotros hablamos de un código rojo, comprende todas las patologías que puedan dañar la salud del paciente si no es, digamos, rápidamente asistido. Por ejemplo, un infarto. ¿Sí? Si el paciente tiene síntomas de infarto, dolor de pecho, opresión, etcétera, ¿sí? Si, por ejemplo, hipotensión, en un caso de cardiopatía, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que esté sufriendo una convulsión o un politraumatismo severo, o haya sufrido, no sé, distintas quebraduras, ¿sí? Con exposición de hueso, con descompensación, con diabetes, por ejemplo, ¿sí? Todo eso es de gravedad. Bien, entonces lo denominamos código rojo. ¿Sí? La pérdida del conocimiento, por ejemplo, también es un código rojo. ¿Sí? El código verde es o está destinado a aquellas patologías sin ningún compromiso serio en la salud, ¿sí? Del paciente a corto plazo. Por supuesto, ¿sí? Hablamos de cuadros respiratorios, ¿sí? Cuando a uno le cuesta un poquito respirar, cuando tiene cuadros febriles, con menos de 24 horas, obviamente, cuando tiene dolor de oído,
cuando solamente tiene náuseas, ¿sí? Cuando tiene dolores tipo cólicos. Eso podemos considerarlo dentro del código verde, ¿sí? Y después tenemos emergencia y urgencia, que acá se confunden mucho, ¿sí? La emergencia es cuando se debe tomar acciones y decisiones médicas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque esa situación que está atravesando ese paciente está poniendo en juego la vida, ¿sí? Es decir, a ver, eh, eh, a ver, ¿cómo decir? Podemos decir que el, el, el código, perdón, la emergencia es un código verde, ¿sí? En cambio, la urgencia, ¿sí? O mientras que el código rojo lo tenemos que relacionar directamente con la urgencia. ¿Por qué? Porque es un caso que requiere asistencia médica de manera ya, inmediata, pero que en realidad no está en juego o en riesgo de que esa situación empeore, ¿sí? Pero si una urgencia no es tratada a tiempo, puede convertirse en un riesgo bastante grande. Por eso la urgencia tiene que ser tratada de inmediato, ¿sí? No quiere decir que un paciente con un código verde no se convierta en un código rojo, que una emergencia no pasa a ser una urgencia, ¿sí? Hay casos donde no es ni una urgencia ni una emergencia, pero el paciente se le dificulta, por ejemplo, su traslado hacia la institución, ¿sí? Entonces ahí el programa médico obligatorio va a hablar de una consulta domiciliaria. ¿Qué quiere decir eso? El programa médico obligatorio va a autorizar a que pueda este paciente recibir la consulta médica en su domicilio, ¿sí? Que eso también está dentro del programa médico obligatorio. Y muchos no lo sabemos y no lo tenemos en cuenta. Bien. Ahora, la próxima clase vamos a seguir, quédense tranquilos, con el tema del nomenclador, ¿sí? De los códigos, de la descripción, perdón, de lo que serían los coseguros, ¿sí? Vamos a retomar y vamos a seguir, vamos a hablar de todo lo que son las prácticas especializadas, cómo debemos hacer. Vamos de nuevo a retomar el tema de los códigos, el código 14, que es el tema de las alergias, el código 15, que es el tema de la anatomía patológica, por ejemplo. Después tenemos todo lo que son el capítulo, perdón, no código, estoy con el código. El capítulo 17, por ejemplo, habla de cardiología, que también lo vamos a ir viendo, y así cada uno de ellos vamos a seguir haciendo la práctica, ¿sí? Hasta el momento, porque lo que se viene es un poquito más complicado por ahí muchas veces. Hasta el momento, ¿queda alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Ustedes tienen que tomarlo desde el principio, porque si no después se complica. ¿Hay alguna pregunta? Las cuentas es muy fácil eh, sacarlas, pero por ahí a lo mejor mi forma de explicarlo quizás no se entendió, por eso pregunto. Eh, ¿No? Bien, 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 bien. Bueno, chicas, gracias, gracias por estar a cada una de ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 17 en punto. Comenzamos, porque siempre me paso de tiempo.
pero si no me queda siempre ahí colgado a la mitad y no me gusta que quede colgado a la mitad porque después la próxima clase no se entiende de lo que hablamos. Pero quédese tranquilo que la próxima clase retomamos todo el tema del uso del nomenclador, ¿sí? Vamos a retomar un poquito desde lo último que vimos para seguir avanzando, ¿ok? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Disfruten el fin de semana largo. Feliz Día del Trabajador para todos aquellos y los que no trabajamos y trabajamos en casa también. Feliz día porque es un trabajo todo. Así que pásenla lindo. Nos vemos el próximo martes. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Chao, chao. Gracias.